Estamos con la ex ministra Paula Bustamante. Vamos a conversar con ella sobre un tema que preocupa en Cajamarca. Se ha incrementado notoriamente en Cajamarca la violencia contra la mujer. Hoy por la mañana el general daba cuenta de un nuevo feminicidio y esto se debe en muchos casos a que la mujer no está empoderada, que hay todavía muchísimo machismo en nuestra región y las autoridades poco están viendo este tema. ¿Por dónde hay que comenzar a darle solución a este asunto? Bueno, gracias por la pregunta. Ustedes saben que el 25 de noviembre ha sido un día central como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y eso nos ha traído muchas reflexiones. A raíz de la pandemia y en muchas partes de nuestro país, la violencia contra la mujer es permanente de diferentes formas. Verbal, ¿sí? Maltrato físico, psicológico y lamentablemente hasta la muerte, como tú lo acabas de mencionar. Lo primero que creo que tenemos que ser conscientes como sociedad es que es un tema que no lo resuelve solo la autoridad. La autoridad va a entrar para atender probablemente a la mujer violentada o ya para darle la protección. Pero la parte preventiva, las autoridades tienen que contribuir a dar mensajes de cómo hacerlo, que es la pregunta que tú haces, y los ciudadanos somos los que tenemos que ponerlas en práctica. En primer lugar, esto viene desde casa. Hay evidencia en el mundo y evidencia es que hay sustento que nos dice que el apego seguro, eso significa cuando un niño nace bebito, el tener cercana a su madre, a un adulto cuidador que lo abrace, que lo cuide, que tenga esa relación con la mamá es súper importante, el apego. En segundo lugar es la dinámica dentro del hogar. Muchas veces cuando los niños y las niñas son pequeños, los padres discuten y creen que los niños no escuchan. Creen que los niños no se dan cuenta y los niños replican lo que ven en el hogar. Entonces, si efectivamente en un hogar el papá, ¿sí? Vamos a hablar de los papás y los hermanos no quieren que sus hijas sufran de violencia, lo primero que tienen que enseñarles es con el ejemplo a que tienen que respetarlas desde niñas, a dejarlas hablar, a dejarlas opinar, a empoderarlas, a que tengan autoestima, a que las niñas se quieran tal como son, que se valoren tal como son, porque si una niña no se quiere, no se valora, no va a entender que otro tiene que valorarla. Y este es un mensaje para las familias. Eso se tiene que trabajar desde la escuela. Cuando en la escuela los niños comienzan a ser violentos con las niñas, ¿qué se tiene que hacer? El maestro, la maestra tiene que enseñarles. Cuando las propias niñas son también muchas veces les hacen bullying a sus compañeritas. Es muy importante trabajar desde el hogar, desde la casa, el respeto a hombres y mujeres. Pero tenemos una brecha de respeto hacia la mujer y por lo tanto es importante. Primero con el ejemplo en el hogar. En segundo lugar en la escuela, como lo acabo de mencionar, que es central. Y en tercero en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Informar, promover. Hay una campaña muy interesante que se ha lanzado desde hace algún tiempo, pero la estoy viendo cada vez más desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de cuáles son los signos de violencia, ¿no? Te pregunta mucho dónde estás, con quién paras, te llama 100 veces tu pareja o tu novio, tu enamorado, tu amigo, ¿no? ¿Dónde estás, con quién paras? No confía. Esos son signos de violencia. Cuando nos faltan el respeto, cuando nos levantan la voz delante de los amigos, delante de la familia, esos son signos de violencia que son alertas que tenemos que tener para poder reaccionar. Y claro, usted me dice, ¿y qué hacemos? La mujer se siente sola. Y ahí hay un tercer tema que es fundamental y es cómo nos apoyamos entre mujeres, y ahí viene la labor importante del Estado, la protección que se le tiene que dar a la mujer en los casos donde ya hay alertas de violencia y la protección de la familia y de las amistades para que efectivamente no sea parte del día a día y evitar que esto llegue a mayores en violencia física y lamentablemente muchas veces en muerte. Hay un tema que también me gustaría que usted nos dé su opinión y es el tema del acceso a la salud. En Cajamarca, que es una zona eminentemente rural, ¿no? Hay mucha gente que no tiene todavía acceso
a la salud, o por lo menos a una salud adecuada, ¿no? Si bien es cierto hay algunas postas en las zonas alejadas, pero estas ni siquiera tienen el personal necesario para atender a la población. ¿Cómo ir solucionando este tema, cubriendo estas brechas? Bueno, yo creo que como hemos visto hoy día con los datos del Observatorio del Bicentenario, donde toda la población que nos está viendo puede acceder, vemos efectivamente que muchos de los establecimientos de salud en Cajamarca, sobre todo del primer nivel de atención, no cuentan con la infraestructura adecuada, no encuentran con la capacidad adecuada. ¿Y eso qué significa? Que la infraestructura está deteriorada, que no tiene el equipamiento necesario o no tiene el recurso humano. Veíamos que Cajamarca está por debajo del promedio de recurso humano en salud que pueda atender a la población. Pero con esta situación como está, yo creo que es importante que desde, y aquí sí hay un tema importante del director regional de salud, desde el gobierno regional, para ver de qué manera se puede trabajar de manera organizada para que los establecimientos por lo menos puedan atender 12 horas al día. Sabemos que los establecimientos 1.1 y 1.2 a veces ni siquiera llegan a las 12 horas al día y que siempre hay un personal de salud. ¿Qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más difícil? Pero es la única forma. Ahora, lo segundo, que está vinculado con un trabajo que siempre es interesante, es el de los promotores en salud. ¿Qué rol juega el promotor de salud en el distrito, en la comunidad, para poder de manera preventiva llegar y generar las alertas que sean necesarias con la población? Finalmente, la voluntad y el compromiso a nivel político de las autoridades del más alto nivel, nacional, regional, pero también local, porque la salud también es responsabilidad de los gobiernos locales, para trabajar de manera articulada, como lo escuchábamos hoy día, y llegar, inclusive de la mano con el propio sector privado, a mejorar la atención de salud en esas zonas. Gracias.